Usted nació en Dayton, Ohio, y se enamoró desde muy joven por Rusia. Un gran interés en Rusia, aprendió ruso, se comprometió con esa cultura. ¿Por qué? Well, it's not so much a matter of geography, Moisés. Bueno, no es cuestión de geografía, Moisés. Tenía mucho más que ver con la época en la que crecí. Y para un niño creciendo en el centro de Estados Unidos, lo más importante y lo más peligroso que estaba ocurriendo en ese momento era, por supuesto, la Guerra Fría. Vivíamos bajo el peligro de un holocausto nuclear. Otro factor fue mi educación. Cuando ingresé en el colegio preparatorio Hotchkiss, en Connecticut, desarrollé un amor, y esa es la palabra adecuada, un amor por la cultura rusa, y en particular por la literatura rusa. También me causaba curiosidad la manera como una cultura y uno de los países más importantes del mundo, con una posición protagónica en la historia, terminó bajo un sistema tan cruel y peligroso. Así que fue esa especie de yin y yang, lo bueno y lo malo, lo que causó mi fascinación por ese país. Kind of the yin and the yang, the good and the bad, that got me fascinated in that country. Y en medio de todo esto, siendo usted muy joven, termina usted siendo el traductor de las memorias de Nikita Khrushchev. Recuérdenos, ¿quién es este señor? Nikita Khrushchev was not the first of the successors to Nikita Khrushchev no fue el primer sucesor de Stalin, pero fue quien realmente consolidó el poder tras la muerte de Stalin en 1953. Fue responsable de derramar mucha sangre, pues había sido algo así como el secuaz de Stalin y había supervisado terribles atrocidades en Ucrania y en otros lugares. Sin embargo, él sí tenía una chispa de humanidad y tenía la sensación de que Rusia necesitaba reformas en algunas áreas. Finalmente, le prohibieron realizarlas y terminó siendo despedido por el Politburó del partido, pero él fue una figura importante. Por cierto, irónica y paradójicamente también llevó al mundo al borde de una guerra nuclear con la crisis de los misiles cubanos. En todo caso, él estaba bajo arresto domiciliario después de haber sido expulsado como jefe de la Unión Soviética y con la ayuda de los miembros de su familia y un amigo logró sacar unas cintas de audio contando su historia y enviarlas al extranjero. Yo en ese momento estaba trabajando para la revista Time como periodista. Era muy joven, por cierto, y me pidieron que con la ayuda de otros y a escondidas, por así decirlo, hiciera la traducción de sus memorias al inglés. Y luego se tradujeron a casi todos los idiomas del mundo. and they were subsequently translated into pretty much all the languages of the world. Usted trabajó con la revista Time, primero como reportero, después como corresponsal, después fue su editor por mucho tiempo y tuvo la oportunidad de entrevistar a los personajes que moldearon la historia del mundo en estos tiempos. Denos algún ejemplo de personas, de entrevistas, de situaciones que le han dejado un impacto que usted nunca olvidará. Well, a couple come to mind. Bueno, se me ocurren dos personajes. Yo fui parte de un pequeño grupo que tuvo la oportunidad de pasar un rato con Fidel Castro y fue una experiencia clásica. Fue a finales de los años 70. Nos convocó a su oficina como a la 1 o 2 de la mañana. Tú me conoces hace 30 años, Moisés, lo suficiente para saber que me cuesta trasnochar, pero me las arreglé para mantenerme despierto y fueron muchas horas. No podría resumir todo lo que escuché, pero te puedes imaginar lo que fue. Nunca había visto a un político o a un individuo con tanta energía. También pude entrevistar a Muammar Gaddafi en 1978, cuando se estaban firmando los acuerdos de paz de Camp David entre Egipto e Israel para negociar el fin a los conflictos territoriales entre estos dos países. Gaddafi quería ver las noticias sobre el acuerdo de paz que se estaba firmando en Washington, así que la televisión estaba encendida durante la entrevista. Esta vez no lanzó un zapato, pero sí maldijo muchísimo durante la entrevista. Al menos no se desquitó conmigo, por decirlo de alguna manera. Glad he didn't take it all out on me, let's put it that way. Y en 1993 a usted se le ofrece la oportunidad de dejar de ser un comentarista, un analista, columnista y ser un protagonista. Usted fue nombrado por su amigo, el presidente Bill Clinton, como el jefe, el coordinador de todo lo que tenía que ver con la política de Estados Unidos hacia la Unión Soviética, la ex Unión Soviética. Usted tenía mucha familiaridad con la diplomacia, con las políticas, con los personajes. Pero díganos, ¿qué fue lo que lo impresionó? ¿Qué lo sorprendió cuando ya pudo ver ese mundo desde adentro? In a way, the thing that I sort of had known,
En cierto modo era algo que yo sabía, pero lo vine a internalizar cuando pasé de ser periodista a ser una persona que hace política. Y es que no importa si tienes acceso a los recursos y a la información del gobierno más poderoso del mundo. Eso no significa que automáticamente tendrás la respuesta correcta. Nadie te provee un manual secreto detallando cómo se hacen las cosas. Te lo inventas en el camino. Here's how it's done. You make it up as you go along. Y después de eso lo nombraron viceministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Usted conoció a todos los protagonistas, al presidente Yeltsin, al presidente Gorbachev, y también conoció en esos momentos a alguien que era no tan conocido, Vladimir Putin. Cuéntenos. Yes, I first heard about Sí, escuché el nombre de Vladimir Putin por primera vez en enero de 1996. El presidente Clinton iba a camino a Moscú, pero hizo una parada en San Petersburgo para reunirse con el alcalde reformista de esa ciudad, el señor Sobchak. Fue una visita muy frustrante para Bill Clinton, pues no lo dejaron tener ningún tipo de interacción con los ciudadanos de San Petersburgo, y eso es algo que él le encantaba hacer. La única cena que tuvimos fue en un restaurante subterráneo. Literalmente cenamos en una cueva. En el vuelo hacia Moscú, Clinton se estaba quejando y diciendo lo frustrado que estaba por todo esto. Jim Collins, que en ese entonces era el embajador estadounidense en Moscú, le dijo a Bill: bueno, yo creo que el vicealcalde de Sobchak es el encargado de su seguridad. Claramente no quería que usted tuviera nada que ver con el pueblo. Ese vicealcalde era Vladimir Putin. Luego tuve una serie de encuentros con Putin cuando era asesor de seguridad nacional, cuando era primer ministro e incluso también cuando ya era presidente de Rusia, durante la última visita que Bill Clinton hizo como presidente a Rusia. when Bill Clinton took his last visit as president to Russia. Debe ser difícil para usted ver lo que está pasando ahora con Rusia, ¿no? It's not only difficult, it's painful. No es solo difícil, es doloroso. Yo acabo de comenzar la 8ª década de mi vida y he pasado una gran parte de mi vida estudiando y tratando de entender ese país, que es el más grande del planeta. Incluso durante la Guerra Fría me sentía más optimista sobre el futuro de la Unión Soviética que lo que siento ahora sobre el futuro de Rusia. Básicamente lo que ha pasado es lo siguiente. Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, y Yeltsin, el primer presidente de la Rusia postsoviética, fueron una especie de equipo. Al final se odiaban, pero en conjunto lograron romper con aquel terrible sistema. Y ahora Putin está básicamente tratando de retroceder en el tiempo a una época, a un sistema de gobierno y a un sistema de relaciones internacionales que ya le ha fallado al pueblo ruso en el pasado y que volverá a fracasar. ¿Es la política de Putin sostenible? ¿Es él sostenible? ¿Se va a poder sostener en el poder? In the long run, Bueno, estoy seguro de que a largo plazo ni su estilo personal ni las políticas que ha puesto en marcha son sostenibles, por la sencilla razón de que, al igual que las políticas soviéticas, está impidiendo que Rusia se convierta en un estado moderno y exitoso. A fin de cuentas, el sistema soviético se desplomó y eventualmente el sistema putinista también se desplomará, ya sea con Putin todavía al mando o bajo liderazgo de un sucesor, que por cierto podría ser hasta peor que Putin, pero en todo caso no va a funcionar. He leído, por supuesto, todo lo que has escrito sobre el tema de la globalización, Moisés, y yo también he escrito un poco sobre ello. Es imposible para cualquier país, pero sobre todo para un país que depende tanto de su interacción con el resto del mundo, cerrarse de esa manera. En sus diferentes cargos es evidente que usted tuvo que ocuparse del mundo entero y se ocupó mucho de Rusia, por supuesto, pero de los Balcanes también tuvo que ver con Asia. En todo esto, ¿dónde queda América Latina? ¿Usted tuvo algún momento, tiempo de pensar o de actuar con respecto a América Latina? ¿O las emergencias de otras partes hacían que eso fuera imposible? Yes, there was. And I actually had... Sí, en varias ocasiones. De hecho, como periodista pasé bastante tiempo en América Latina, particularmente en Centroamérica durante la guerra de los Contras en Nicaragua. También viajé varias veces al Cono Sur, a Brasil y muchas veces a México, así que tenía algo de familiaridad. Pero me di cuenta de que hay un problema crónico en la política exterior de Estados Unidos y en su relación con América Latina y con el hemisferio en general. Muchas veces pienso que el tío Sam, es decir, Estados Unidos, es un poco como yo, un señor mayor que está empezando a tener problemas de cuello, puede mirar hacia este lado, hacia Europa y hacia este otro para ver a Asia,
pero le cuesta mirar hacia el norte y hacia el sur. Y traté de usar mi tiempo en el gobierno para corregir esto, pero todavía nos queda un muy largo camino por recorrer en la capital estadounidense. Y después de estar en el gobierno, usted pasó a ser el presidente del Brookings Institution, uno de los think tanks, de los tanques de pensamiento, los centros de investigación más respetados. Usted no echa de menos a estar en el gobierno, no le falta como la capacidad, no echa de menos la capacidad de poder intervenir, de poder actuar. De cierto modo me sentí liberado, honestamente, pues volví a ser un ciudadano que podía decir lo que se le antojara. Además, creo que los centros de pensamiento juegan un papel importante. Las personas que ocupan cargos como el que yo ocupé durante 8 años están muy ocupados intentando resolver la crisis del día para tomarse el tiempo de ver las cosas dentro de un contexto más amplio. Y ni hablar de los que están en cargos más altos. Por eso pienso que sigo desempeñando una función necesaria para poder tener estrategias inteligentes y orientadas hacia el futuro. Usted está en un lugar privilegiado. Como presidente de Brookings, a usted le llegan todas las propuestas. Usted trabaja en Brookings, algunos de los intelectuales, de los pensadores más importantes del mundo. Usted está en el centro de los debates más críticos que confronta la humanidad hoy en día. De todos esos, ¿cuál es el que más le preocupa? I'll put it in global terms and then be a little bit more specific. Primero voy a hablar en términos globales y luego seré un poco más específico. Creo que durante un periodo de unos 25 años, que comenzó a finales de los años 80 y terminó aproximadamente en 2008, el mundo se estaba unificando. Claro está que durante este periodo también hubo muchísimos problemas, pero la dirección general era una de progreso. Estábamos aprendiendo cómo sacar el mayor partido de la globalización. El comercio internacional se estaba consolidando. Era un periodo posterior a la Guerra Fría y por primera vez en la historia de la humanidad, ninguna de las grandes potencias estaban en guerra, ni tampoco existía la amenaza de una gran guerra. Esto se debió a que los dirigentes reformistas de Rusia y China decidieron unirse al mundo en lugar de luchar contra él. Pero otra fuerza, por supuesto, fue la creación de la Unión Europea. Luego, la gran recesión de 2008-2009 nos desvió del camino, por así decirlo. Nos hemos estado moviendo exactamente en la dirección equivocada. Hemos pasado de la progresión a la regresión. Putin es un ejemplo de esto. Y el tema que más me preocupa es el de Europa, el destino de la Unión Europea. En el siglo XX, Europa era la región más sangrienta del mundo, vivió 2 guerras mundiales, un holocausto y el nacimiento de 2 sistemas totalitarios, el comunismo y el fascismo. Era un desastre. Y aún así, después de la Segunda Guerra Mundial, con mucha ayuda, apoyo y presión de los Estados Unidos, Europa se logró organizar. Primero con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que llevó a un mercado común, y finalmente la creación de la Unión Europea. Todo esto ha sido una gran bendición para el pueblo europeo, pero también ha dinamizado la comunidad transatlántica y se ha convertido en un gran ejemplo. Su fracaso no solo sería una tragedia para Europa, sino para el mundo entero. It won't just be a tragedy for Europe, it'll be a tragedy for the whole world. Volviendo a América Latina, mientras el mundo está en todas sus convulsiones, América Latina está llegando al final de 2 de sus ciclos, un ciclo de un boom económico de gran prosperidad, pero también parece estar llegando al fin de una época en que hubo muchos gobiernos que concentraron mucho poder, que tenían políticas muy populistas y que no eran particularmente democráticos. ¿Usted cómo ve América Latina en estos momentos dentro de lo que está pasando en el mundo? Well, this is going to sound almost evasive and perhaps even a frivolous point. Tal vez esto suene como una respuesta evasiva o incluso frívola, pero no es esa mi intención. Desde mi perspectiva, la suerte de América Latina depende en gran parte del liderazgo de Estados Unidos. Hasta ahora hemos logrado evitar hablar de las elecciones presidenciales actuales, pero voy a tomar el tema. Creo que hay más en juego desde el punto de vista de relaciones internacionales, tanto en nuestro hemisferio como globalmente, que en ningún otro momento en mi vida. Y no lo digo por lealtad partidista. Yo estoy profundamente preocupado por la candidatura de Donald Trump y cada vez es más real. Y la mayoría de los republicanos que he conocido en mi vida también están preocupados. Y yo crecí en una familia de republicanos moderados.
Creo que gran parte del destino del hemisferio depende de nosotros, los yanquis. Lo otro que quisiera decir es algo positivo sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Él ha sido duramente criticado. Algunas de las críticas, y esto incluso lo reconocería él mismo, son justificadas. Se ha equivocado en algunas cosas. Siria está muy mal, por ejemplo, pero también tiene muchas cosas que hay que reconocer que ha hecho bien. Una de las más importantes es la normalización de relaciones con Cuba, que creo es positivo siempre y cuando Estados Unidos mantenga el liderazgo, que nos quitemos esa cruz de encima, especialmente en la manera en que lidiamos con la OEA y otros. Strobe Talbot es uno de los pensadores, de los diplomáticos más respetados de los Estados Unidos. Es autor de múltiples libros, fue durante décadas el corresponsal más importante en términos internacionales de la revista Time y ha jugado un rol importantísimo en definir cuál es el rol de los Estados Unidos en estos tiempos. Actualmente es el presidente de la Brookings Institution, uno de los principales think tanks de los Estados Unidos y del mundo quizás. Muchas gracias, Strobe. Thank you, Moises.